Mi hermano siempre dijo que yo vivía en el pasado. Lo decía con una sonrisa condescendiente, una palmadita en la espalda que se sentía más como un empujón. Para Ricardo, el pasado era un lastre, un conjunto de recuerdos polvorientos que solo servían para frenar el progreso. Para mí, el pasado era una herida abierta, un eco constante que moldeaba cada uno de mis silencios. Y en el centro de ese pasado, como un sol robado, estaba Sofía. Nos conocimos cuando teníamos 8 años. Su familia se mudó a la casa de al lado, una construcción idéntica a la nuestra, separada solo por una valla de madera blanca que pronto se convirtió en una mera sugerencia. Sofía era un torbellino de curiosidad y risas, con 2 trenzas que rebotaban en su espalda mientras corría descalza por el césped. Yo era un niño callado, más propenso a observar que a participar, un satélite en la órbita de mis padres y, sobre todo, de mi hermano mayor, Ricardo. Él tenía 12 años, una edad en la que se sentía rey del universo. Era carismático, atlético y poseía una crueldad casual que los adultos confundían con confianza. Sofía me vio. No al hermano pequeño de Ricardo, no a la sombra silenciosa, sino a mí. Fue ella quien saltó la valla primero, con una flor silvestre en la mano, y me preguntó por qué siempre miraba las nubes. Le dije que buscaba formas, historias. Ella se sentó a mi lado y durante una hora no dijimos nada, solo señalábamos dragones y barcos piratas en el cielo de la tarde. Ese fue el comienzo. Nuestros veranos se convirtieron en un tapiz tejido con hilos de aventuras secretas. Construimos una fortaleza en el gran roble que marcaba el límite de nuestros patios traseros, un santuario al que solo nosotros podíamos acceder. Intercambiamos tesoros, una canica de un azul perfecto, una pluma de arrendajo, un cómic arrugado. En el silencio de nuestra fortaleza, le leía pasajes de mis libros favoritos y ella me contaba historias de los lugares a los que soñaba viajar. A los 14 años, el afecto infantil se había transformado en algo más profundo, algo que nos daba miedo nombrar pero que sentíamos en cada mirada prolongada, en cada roce accidental de nuestras manos. Fue en la fortaleza del roble, con el olor a madera y a tierra húmeda, donde nos dimos nuestro primer beso. Fue torpe, tierno y perfecto. Juramos que estaríamos juntos para siempre, una promesa sellada con la seriedad absoluta que solo los adolescentes pueden invocar. Ricardo lo observaba todo con una mezcla de diversión y desdén. El pequeño poeta y su musa, se burlaba. A menudo intentaba unirse a nuestros juegos, pero su presencia era disruptiva. Quería convertir nuestras exploraciones tranquilas en competiciones, nuestras conversaciones en debates que él tenía que ganar. Sofía lo trataba con una cortesía fría, y eso parecía enfurecerlo más que cualquier insulto. Veía nuestro vínculo no como algo hermoso, sino como algo que él no controlaba, algo que me pertenecía a mí y no a él. La víspera de cumplir los 16, supe que la familia de Sofía se mudaba. Su padre había conseguido un trabajo en otra ciudad, a cientos de kilómetros de distancia. La noticia fue un golpe físico. Esa noche, en nuestra fortaleza, lloramos juntos. Pero no nos rendimos. Hicimos un plan. Nos escribiríamos todas las semanas. Nos llamaríamos todos los domingos. Contaríamos los días hasta que pudiéramos volver a vernos. La distancia, juramos, no sería nada. La primera semana después de su partida fue la más larga de mi vida. Le escribí una carta de 10 páginas, derramando todo mi corazón en el papel. Esperé junto al teléfono el domingo, pero no sonó. Pasó otra semana. Le envié otra carta. Nada. El domingo, volví a esperar. Silencio. El pánico empezó a apoderarse de mí. ¿Había anotado mal su dirección? ¿Su número de teléfono? Ricardo me observaba con una falsa simpatía. Quizás ya te ha olvidado, hermanito. Las chicas son así. Fuera de la vista, fuera de la mente.
Sus palabras eran como veneno, pero me negué a creerlas. Seguí escribiendo, semana tras semana, cartas que nunca obtuvieron respuesta. Mis llamadas iban directamente a un buzón de voz que nunca devolvía el mensaje. La esperanza se convirtió en confusión, luego en dolor, y finalmente en una amargura fría y pesada. Después de 6 meses de silencio absoluto, me rendí. La conclusión era ineludible, Ricardo tenía razón. Me había olvidado. El dolor de esa traición fue más profundo que la tristeza de su partida. Me cerré. El niño que buscaba formas en las nubes desapareció, reemplazado por un joven endurecido y cínico. Me sumergí en mis estudios con una dedicación febril, no por pasión, sino como una forma de construir muros a mi alrededor. La universidad fue una continuación de ese exilio autoimpuesto. Mientras Ricardo se convertía en el alma de las fiestas, yo me encerraba en la biblioteca. Mientras él heredaba el carisma de nuestro padre y se preparaba para unirse al negocio familiar, yo me especializaba en finanzas y análisis de sistemas, campos que me parecían limpios, lógicos y desprovistos de la imprevisibilidad de las emociones humanas. Mi relación con Ricardo se mantuvo superficial. Nos veíamos en vacaciones, intercambiábamos cumplidos vacíos. Él escalaba rápidamente en la empresa familiar, una constructora que nuestro abuelo había fundado. Se jactaba de sus acuerdos, de sus coches caros, de las mujeres que entraban y salían de su vida. Siempre me miraba con esa pizca de lástima, el exitoso hermano mayor compadeciéndose del pequeño ratón de biblioteca. Debería salir más, Marcos, decía. La vida es para vivirla, no para leer sobre ella. Yo solo asentía, mi resentimiento una brasa ardiente oculta bajo capas de indiferencia. Me fui del país después de la universidad. Acepté un trabajo en una firma de inversiones en Londres, luego en Hong Kong. Puse océanos entre mi familia y yo. El trabajo me consumía, y yo lo agradecía. Los números no mienten. Los algoritmos no traicionan. Construye una fortuna, no con la ostentación de Ricardo, sino en silencio, metódicamente. Mi éxito era mi armadura. Pasaron 40 años. 40 largos años en los que el recuerdo de Sofía se convirtió en una leyenda personal, la historia de un paraíso perdido. Nunca volví a enamorarme de esa manera. Tuve relaciones, pero siempre mantuve una parte de mí en reserva, protegido por las murallas que había construido décadas atrás. Mis padres fallecieron. Heredé mi parte de su patrimonio, pero fue Ricardo quien se quedó con el control del negocio familiar, construcciones morales, como era su derecho de primogénito y favorito. Rara vez hablábamos. Nuestra conexión se limitaba a una tarjeta de Navidad impersonal y a un correo electrónico ocasional. Entonces, un día, recibí una notificación de una red social. Un nombre familiar en una sugerencia de conexión. Sofía Vargas. La foto de perfil era la de una mujer elegante, con el pelo más corto y algunas líneas de expresión alrededor de los ojos, pero eran sus ojos. Los mismos ojos que habían buscado dragones en las nubes conmigo. Mi corazón, un músculo que creía atrofiado, dio un vuelco doloroso. Dudé durante días. ¿Qué sentido tenía? Habían pasado 40 años. Ella me había olvidado, me había desechado sin una palabra. Pero la curiosidad, esa vieja llama que creía extinguida, era demasiado fuerte. Hice clic en su perfil. Estaba divorciada, tenía una hija adulta y vivía de nuevo en nuestra ciudad natal. Era dueña de una pequeña galería de arte. Algo dentro de mí, una voz que no había escuchado en décadas, me susurró que debía volver. No sabía por qué, pero sentía que era una pieza de un rompecabezas que había estado incompleto durante demasiado tiempo. Vendí mi apartamento en Singapur, liquidé mis posiciones y volví a casa. Compré una casa discreta en las afueras, un lugar moderno y minimalista, muy lejos del recuerdo de la casa de mi infancia.
Durante un mes, simplemente observé. Fui a su galería como un cliente anónimo. La vi moverse entre las pinturas, hablando con los artistas con la misma pasión con la que una vez me había hablado de sus sueños. Era aún más hermosa de lo que recordaba. Finalmente, reuní el valor. Entré en la galería un martes por la tarde, cuando estaba tranquila. Ella levantó la vista de su escritorio y nuestros ojos se encontraron. Hubo un instante de confusión en su rostro, seguido de un destello de reconocimiento que me atravesó como un rayo. Marcos, susurró, y el sonido de mi nombre en sus labios después de tanto tiempo fue como volver a casa. Hablamos durante horas. La galería cerró, las luces de la calle se encendieron, y nosotros seguíamos sentados en su pequeña oficina, reconstruyendo el abismo de 40 años. Le conté mi vida, la versión editada, el trabajo, los viajes. Ella me contó la suya, su matrimonio, su hija, su pasión por el arte. Y entonces, con el corazón en un puño, le pregunté: ¿por qué? ¿Por qué nunca respondiste? Te escribí durante meses, Sofía. Te llamé cada domingo. Su expresión cambió. La calidez fue reemplazada por una confusión profunda y dolida. ¿De qué estás hablando, Marcos? Fui yo quien te escribió. Cada semana. Te dejé docenas de mensajes. Pensé que habías encontrado a alguien más, que lo nuestro había sido solo un amor de verano para ti. Me rompiste el corazón. Nos miramos fijamente, y en ese momento, una verdad helada y terrible comenzó a tomar forma en mi mente. Ambos habíamos sido víctimas. Ambos habíamos creído en una mentira. Y solo había una persona que se beneficiaba de esa mentira. Ricardo. La rabia que sentí fue pura y fría. No fue la explosión caliente de la juventud, sino el enfoque glacial de un hombre que había pasado su vida analizando sistemas y encontrando sus puntos débiles. La brasa de mi resentimiento, cuidada durante 40 años, se convirtió en un infierno. Mi hermano no solo me había robado a mi primer amor. Me había robado mi pasado, había reescrito mi historia y me había convertido en el villano en la mente de la única persona que realmente me importaba. Me había condenado a una vida de soledad y desconfianza. Y mientras miraba a Sofía, viendo el mismo dolor y la misma traición reflejados en sus ojos, tomé una decisión. Ricardo había construido su imperio sobre una base de mentiras. Yo, el hermano silencioso y subestimado, el ratón de biblioteca, usaría la verdad para demolerlo todo. No por venganza, sino por justicia. Por los dos niños que se hicieron una promesa en una fortaleza en un roble, una promesa que alguien más había decidido romper. El reencuentro con Sofía no fue solo un bálsamo para una vieja herida, fue la clave que desveló la verdadera naturaleza del crimen de mi hermano. En los días siguientes, nos sentamos juntos, compartiendo recuerdos y reconstruyendo el sabotaje. Sofía había guardado mis primeras cartas, las que sí llegaron antes de su mudanza. Y yo, en un rincón olvidado de un viejo baúl, todavía tenía las suyas. Las comparamos con la dolorosa realidad del silencio que siguió. Fue Sofía quien recordó un detalle crucial. Hubo una vez, dijo, con la mirada perdida en el pasado, unas 2 semanas después de mudarnos, que llamé a tu casa. Tu hermano contestó. Le pregunté por ti y me dijo que estabas fuera, en una cita. Sonaba tan satisfecho. Dijo algo como: Marcos ha pasado página muy rápido. Siempre fue más práctico de lo que la gente piensa. Colgué y lloré durante horas. Fue entonces cuando empecé a dudar. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi ingenuidad. La crueldad de Ricardo no había sido un acto impulsivo, sino una campaña deliberada y sostenida. Interceptar el correo en esa época era sencillo. Mentir por teléfono, aún más. Había jugado a ser Dios con nuestras vidas,
por celos, por una necesidad mezquina de controlar y ganar, incluso en un juego que solo nosotros dos jugábamos. Mi plan comenzó a tomar forma esa misma noche. No sería un ataque frontal. Ricardo me subestimaba, siempre lo había hecho. Me veía como el hermano académico, torpe en el mundo real de los negocios y las relaciones de poder. Esa subestimación sería su perdición. Mi primer paso fue investigar construcciones morales. Durante 40 años, mientras yo construía un imperio financiero en la sombra, Ricardo había dirigido la empresa familiar con arrogancia y ostentación. La reputación de la constructora era sólida en la superficie, pero yo conocía a mi hermano. Su ego era su mayor debilidad. Contraté a un equipo de analistas financieros de primer nivel, los mejores que mi dinero podía comprar, bajo el pretexto de una auditoría para una posible inversión. Les di una instrucción clara: examinen cada contrato, cada proveedor, cada línea de crédito. Busquen irregularidades, sobrecostos, cualquier cosa que huela a mala gestión o, mejor aún, a fraude. Mientras mis analistas se sumergían en los libros de contabilidad, yo comencé a moverme en los círculos sociales y empresariales de la ciudad. Era el hijo pródigo que regresaba, el misterioso inversor internacional. Mi fortuna, que siempre había mantenido en privado, ahora se convirtió en mi principal herramienta. La gente estaba ansiosa por conocerme, por asociarse conmigo. Asistí a galas benéficas, a eventos de la Cámara de Comercio, a cenas privadas. En cada evento, observaba a Ricardo. Se pavoneaba, aceptando elogios, repartiendo sonrisas falsas. Cuando me veía, su expresión era una mezcla de sorpresa y condescendencia. Vaya, vaya, mírate, Marcos. Has salido de tu cueva. ¿Cansado de contar frijoles en el extranjero? Yo sonreía amablemente. Solo pensé que era hora de volver a mis raíces, hermano. Quizás incluso invertir en el negocio familiar. Ayudarte a expandirte. La carnada fue lanzada. Sus ojos brillaron con codicia. La idea de usar mi dinero para financiar sus grandiosos proyectos era demasiado tentadora para resistirla. Claro, claro, dijo, dándome una palmada en la espalda. Siempre hay espacio para la familia. Tenemos un gran proyecto en desarrollo, el complejo Terrazas del Sol. Va a ser mi obra maestra. Podrías entrar en la planta baja. Me dio todos los detalles. Un lujoso desarrollo de apartamentos en las colinas, con vistas a la ciudad. Ambicioso. Caro. Y, como pronto descubriría, peligrosamente sobreapalancado. Mis analistas no tardaron en encontrar lo que buscaba. Ricardo había estado inflando los costos de los materiales a través de empresas fantasma propiedad de socios poco recomendables. Usaba los fondos inflados para financiar su extravagante estilo de vida y para pagar sobornos a inspectores de la ciudad para que aprobaran trabajos de calidad inferior. El proyecto Terrazas del Sol era su mayor estafa hasta la fecha, una pirámide de deudas y engaños que estaba a punto de colapsar. La justicia, a veces, solo necesita un pequeño empujón. Mi siguiente paso fue adquirir la deuda. Silenciosamente, a través de una red de corporaciones pantalla que había establecido a lo largo de los años, comencé a comprar los préstamos que los bancos le habían otorgado a Construcciones Morales para el proyecto Terrazas del Sol. Los bancos estaban nerviosos, el proyecto se estaba retrasando y los costos se disparaban. Estuvieron más que felices de vender la deuda con un pequeño descuento, deshaciéndose de un activo de riesgo. En cuestión de 2 meses, me convertí, sin que él lo supiera, en el mayor acreedor de mi hermano. Él era mi deudor. El poder había cambiado de manos. Paralelamente, cultivé mi relación con Sofía. Esto no era parte del plan, era el propósito de todo. Pasábamos los días juntos. Visitamos los viejos lugares, reímos por las historias que habíamos olvidado, y poco a poco,
con cuidado, comenzamos a sanar la herida que nos habían infligido. Estar con ella era como respirar después de haber estado bajo el agua durante demasiado tiempo. Ella era mi ancla, mi brújula moral. Sabía lo que estaba haciendo con Ricardo, no en detalle, pero entendía mi necesidad de que la verdad saliera a la luz. Solo ten cuidado, Marcos, me decía, su mano sobre la mía. No te conviertas en él. Su advertencia resonaba en mí. No buscaba destruir por destruir. Buscaba un reequilibrio. Ricardo había construido su éxito sobre la ruina de mi felicidad. Yo iba a usar su propio éxito para exponer su verdadera naturaleza. El golpe final requería una pieza más. A través de mis contactos, localicé a uno de los inspectores de la ciudad que Ricardo había sobornado. El hombre, a punto de jubilarse, estaba nervioso. Le ofrecí una salida, un fondo de retiro generoso y anónimo a cambio de una confesión jurada y pruebas documentales. Le di 24 horas para decidir. Aceptó. Con la confesión del inspector en mi poder y siendo el dueño de su deuda, tenía a Ricardo en la palma de mi mano. Organicé una cena familiar en mi nueva casa. Solo nosotros tres, Ricardo, Sofía y yo. Sofía dudó en venir, pero entendió que su presencia era esencial. Era el símbolo de todo lo que se había roto. Ricardo llegó tarde, como siempre, rebosante de falsa jovialidad. Buena casa, hermanito. Veo que el dinero extranjero te ha tratado bien. ¿Y Sofía? Un placer verte de nuevo. El tiempo te ha tratado amablemente. La miró con la misma sonrisa con la que una vez me había dicho que ella me había olvidado. Sofía simplemente lo miró, sus ojos fríos como el hielo. Serví la cena. Hablamos de trivialidades, el clima, la economía. Dejé que Ricardo dominara la conversación, que se jactara de terrazas del sol, de cómo iba a cambiar el horizonte de la ciudad. Esperé hasta el postre. Entonces, deslicé una carpeta sobre la mesa hacia él. ¿Qué es esto?, preguntó, con un tono de fastidio. Material de lectura ligera, respondí. Un resumen de mis hallazgos de diligencia debida sobre tu obra maestra. Abrió la carpeta. Su rostro pasó de la arrogancia a la confusión y luego al pánico mientras hojeaba las páginas. Vio los diagramas de flujo de sus empresas fantasma. Vio los extractos bancarios que mostraban transferencias de fondos inexplicables. Vio el análisis de los materiales de construcción de calidad inferior. Levantó la vista, sus ojos desorbitados. Esto es una tontería. Es una calumnia. ¿Me estás atacando? No te estoy atacando, Ricardo, dije, mi voz tranquila y nivelada. Te estoy mostrando un espejo. Este eres tú. El hombre que infla los costos. El hombre que soborna a los funcionarios. El hombre que pone en riesgo la vida de las personas con materiales de construcción baratos. Se puso de pie de un salto, tirando su silla. No sabes de lo que hablas. Tú, con tus libros y tus números. Yo construí un imperio con mis propias manos. No, intervino Sofía, su voz cortando el aire. Tú no construiste nada. Solo robaste. Le robaste a tu hermano, me robaste a mí. Nos robaste nuestro futuro. Ricardo se giró hacia ella, su rostro contorsionado por la rabia y el desprecio. ¿Tú? ¿Todavía estás aferrada a ese romance de niños? Supéralo. Le hice un favor a Marcos. Eras una distracción. Él nunca habría llegado a nada contigo colgando de su brazo. Y ahí estaba. La confesión. No de sus crímenes financieros, sino del crimen original, el que había envenenado mi vida. El desprecio en su voz, la absoluta falta de remordimiento. Miré a Sofía, y ella asintió levemente, una señal de que había escuchado lo que necesitaba escuchar.
Hay una cosa más que debes saber, Ricardo, dije, manteniendo mi calma. Respecto a Terrazas del Sol. La deuda del proyecto. La compré. Toda. Yo soy tu banco ahora. Y mañana por la mañana voy a ejecutar la cláusula de impago por fraude contractual. Además, una copia de esta carpeta, junto con una confesión jurada del inspector de la ciudad a quien sobornaste, será entregada a la oficina del fiscal del distrito. Se acabó. El color desapareció de su rostro. Se derrumbó en su silla, sin aliento. El rey había sido destronado. El constructor de imperios estaba en ruinas. Y no lo había hecho con un arma o un grito, sino con la verdad, un arma que él nunca había aprendido a manejar. Miró de mí a Sofía y de vuelta a mí, y por primera vez en su vida, vi miedo genuino en sus ojos. No el miedo a la cárcel o a la pobreza, sino el miedo de ser visto, realmente visto, por lo que era, un hombre pequeño, hueco y cruel. La justicia no siempre es ruidosa. A veces, es el sonido silencioso de un imperio de mentiras desmoronándose bajo su propio peso. La caída de Ricardo fue tan rápida como completa. Al día siguiente, como había prometido, mis abogados presentaron la ejecución de la hipoteca sobre Terrazas del Sol y el dossier completo fue entregado al fiscal del distrito. La noticia estalló como una bomba. Escándalo en construcciones morales, titulaban los periódicos. El magnate Ricardo Morales acusado de fraude y soborno. El proyecto, su supuesta obra maestra, fue paralizado. Los inversores huyeron. Los socios comerciales, aquellos que no estaban implicados en sus chanchullos, se distanciaron públicamente, condenando sus acciones para salvar su propia reputación. La empresa que mi abuelo había construido con sudor y honestidad, y que mi padre había mantenido, se derrumbó en cuestión de semanas bajo el peso de las mentiras de Ricardo. Él intentó luchar. Contrató a un equipo de abogados caros y trató de pintar la situación como una vendetta familiar, una disputa entre hermanos amargados. Me acusó en la prensa de ser un depredador corporativo, de usar mi fortuna para destruirlo por celos. Pero las pruebas eran abrumadoras. La confesión del inspector, los rastros de papel de las empresas fantasma, las auditorías forenses. No había escapatoria. Cada mentira que contaba solo cavaba su tumba más hondo. Lo más irónico fue ver cómo sus amigos, la gente que había adulado su éxito, lo abandonaban. El hombre que una vez fue el centro de cada fiesta se convirtió en un paria. Nadie le devolvía las llamadas. Las invitaciones a eventos se secaron. Su mundo, construido sobre la frágil base de la riqueza y el estatus, se disolvió cuando esos dos pilares fueron derribados. Yo me mantuve en silencio. No di entrevistas. No hice declaraciones públicas. Dejé que los hechos hablaran por sí mismos. Mi nombre apareció en las historias, por supuesto, como el hermano que había regresado y, coincidentemente, el principal acreedor. Algunos me pintaron como un héroe, otros como un villano despiadado. No me importaba. La única opinión que me importaba era la de la mujer sentada a mi lado. Sofía y yo observamos el desarrollo de los acontecimientos desde la tranquilidad de mi casa. No sentíamos alegría por su desgracia, sino una sensación de cierre sombrío. Era como ver una tormenta que había estado gestándose durante 40 años finalmente desatarse y limpiar el aire. Nunca quise esto para él, dijo Sofía una tarde, mientras mirábamos las noticias. Solo quería que entendiera el dolor que causó. Él nunca lo habría entendido, respondí, tomando su mano. Su ego no se lo habría permitido. Algunas personas solo aprenden cuando pierden todo lo que valoran. El proceso legal se prolongó durante meses. Finalmente, enfrentado a una montaña de pruebas irrefutables y con sus recursos legales agotándose, Ricardo aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio largo y aún más humillante.
Fue sentenciado a varios años de prisión, una sentencia reducida por su cooperación. Perdió su licencia de constructor. Perdió la empresa. Perdió su fortuna, la mayor parte de la cual fue a parar a un fondo para compensar a los inversores defraudados y para asegurar y, en última instancia, demoler el peligrosamente mal construido complejo Terrazas del Sol. El día que fue sentenciado, no sentí triunfo. Sentí paz. El eco de la herida que había llevado conmigo durante 4 décadas finalmente se silenció. El fantasma de la traición fue exorcizado. Ricardo ya no era el hermano mayor todopoderoso que proyectaba una sombra sobre mi vida. Era solo un hombre quebrantado, una nota a pie de página en mi historia, en nuestra historia. Con el imperio de Ricardo en ruinas, compré los restos de construcciones morales en la subasta de quiebra por una fracción de su valor. No por nostalgia, sino por un sentido de responsabilidad. Mi plan era reestructurarla, devolverle el nombre de mi abuelo, y dirigirla con la integridad que Ricardo había despreciado. También compré el terreno donde una vez estuvo nuestra casa de la infancia y la de Sofía. Estaban abandonadas, en mal estado. Derribé ambas casas, pero dejé el gran roble en el centro de la propiedad. Un día, Sofía y yo fuimos allí. El árbol era más grande, más nudoso, pero seguía siendo nuestro árbol. En la corteza, apenas visibles, todavía se podían ver los restos de las iniciales que habíamos tallado tanto tiempo atrás. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, preguntó, pasando los dedos por la corteza áspera. Voy a construir algo nuevo, le dije. Un parque. Un espacio público. Un lugar con muchos bancos para que la gente se siente y mire las nubes. Ella sonrió, una sonrisa genuina y luminosa que borró los años de dolor. Me gusta eso, dijo. ¿Y nosotros? La miré. A la mujer que había amado a los 8, a los 14, y que amaba ahora con una profundidad que los 40 años de separación solo habían intensificado. El niño callado y la chica de las trenzas habían crecido, habían sido heridos, se habían perdido y se habían vuelto a encontrar. La vida nos había robado un verano, una juventud, pero nos había devuelto una segunda oportunidad, una madurez forjada en la verdad y la resiliencia. Nosotros, dije, tomando su mano y entrelazando mis dedos con los suyos, finalmente estamos en casa. Ya no vivía en el pasado. El pasado había sido confrontado, entendido y puesto en su lugar. Por primera vez en 40 años, miré hacia el futuro, y junto a mí, Sofía también lo hacía. La fortaleza en el roble ya no era necesaria. Habíamos construido una nueva, una mucho más fuerte, no con madera y clavos, sino con la verdad, la confianza y una promesa finalmente cumplida.